Buen día a todos, bienvenidos a este Human Talent and Coffee. Nuevamente les damos las gracias por estar compartiendo con nosotros y hoy tenemos un tema súper importante que se llama el outplacement. Hoy nos acompaña Ivania Murillo, que es licenciada en psicología con MBA en marketing y cursando actualmente una segunda maestría en gestión de proyectos con enfoque de género. Cuenta con 15 años de experiencia en procesos de atracción de talento, outplacement, assessment center, planes de carrera y coaching, conectando el talento con las mejores organizaciones en Latinoamérica. También es profesora invitada de la maestría en el INCAE y trabaja de la mano con ONGs y gobiernos en construir espacios laborales libres de discriminación a través de la promoción de la equidad de género con respeto a los derechos humanos y la diversidad. También contamos con René Nazario, CEO de VisualK, ingeniero con más de 20 años empoderando organizaciones para que logren la eficiencia a través de soluciones para la gestión del capital humano y también para la gestión de activos empresariales. Bienvenida Ivania, bienvenido René a este podcast de Outplacement. Human Talent and Coffee. Un espacio para conversar acerca de cómo potenciar el talento humano y de los recursos que son fundamentales para lograrlo. Invitados expertos en gestión de talento, capacitaciones, tecnología y administración nos compartirán sus experiencias y conocimientos. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas: Blog VisualK, LinkedIn, YouTube, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Muchísimas gracias, Sami, y un gusto para mí compartir con vos y con René y por supuesto con toda la audiencia que nos escucha. Bueno, Sami, gracias por esa introducción y estamos muy emocionados, Ivania, de tenerte con nosotros aquí el día de hoy. Para nuestra audiencia, esos temas se vuelven bien interesantes, ¿verdad? Porque existe diferentes formas de manejar, obviamente, las diferentes situaciones y resulta muy interesante el conocer, ¿verdad?, cómo estas organizaciones de vanguardia están trabajando y pues lo que tú has visto y lo que tú has vivido, esa experiencia es muy valiosa, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir esos insights y esos conocimientos y comentarios que seguro van a ser muy importantes para todos. Y comenzando con eso, pues a ver, hablando un poquito del tema y pues teniendo el placer de haber compartido un poco con tu persona y con tu equipo, que son A1, contanos un poco qué es eso de outplacement, qué significa y en español es desvinculación asistida, ¿cómo es? Contanos un poco. Sí, muy bien, René, con mucho gusto y gracias por esa introducción. A mí a veces me regañan porque utilizamos mucho anglicismo, pero es que realmente la palabra outplacement no hemos encontrado una traducción literal al español y la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, pues conocemos la metodología, el proceso de acompañamiento como outplacement. Ahora bien, podemos también llamarle desvinculación asistida. Y es precisamente eso lo que hacemos las personas que nos dedicamos a brindar este tipo de servicio, es asistir a las personas que han sido desvinculadas de la organización, sea cual sea el motivo. René y Sami, puede ser cierre de operaciones, que ese es el más terrible de los casos. Hemos tenido la oportunidad en la firma que represento de lamentablemente cerrar muchas operaciones en Centroamérica. Puede ser por una reducción de personal, como evidentemente las empresas lo hemos vivido en este contexto. Puede ser por un cambio en el puesto y también quiero agregar esta otra variable que quizás a veces no es considerada por todas las empresas, que es también cuando las personas están próximas a su jubilación. Claro. Entonces, no hablamos tanto en ese caso de un proceso de outplacement, sino que hablamos más de un acompañamiento para el proceso de jubilación, pero a nivel de metodología es algo similar. Entonces, para explicarlo fácil, es out, ¿no? Afuera, cuando estás afuera de la organización y la empresa, y esto es muy importante, esto es quiero, digamos, hacer como la diferenciación.
Hablamos de outplacement cuando es la empresa quien brinda este beneficio a la persona que ha sido desvinculada. Y hablamos de in-placement o transición de carrera cuando la persona es quien está trabajando, pero solicita el acompañamiento y la asesoría de una firma como nosotros para, como su nombre lo indica, hacer una transición en su carrera. Excelente, excelente, gracias por eso, Ivania. Y cuéntanos un poco, o sea, si vamos a desvincular a algún miembro del equipo, ¿cuáles básicamente son esos beneficios tanto para la empresa como para la persona? O sea, por qué pensar en un outplacement? ¿Por qué tiene sentido? Claro. Bueno, empezando por las empresas, primero decir, René, que creo que es la parte más fea de quienes somos jefes y de quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en departamentos de recursos humanos. Un despido, como siempre a mí me gusta decir, no importa si te despiden con serenata, con flores, con mariachi, un despido siempre es un proceso emocionalmente difícil para quien ejecuta la desvinculación y por supuesto en mayor grado para la persona que es desvinculada. Entonces, lo primero es el impacto que esto tiene en el clima organizacional. No importa solamente la persona que se va, también importamos los que quedamos. Entonces, tiene un impacto directo en nuestro clima laboral, en el mensaje que estamos enviando acerca de si realmente somos congruentes con los valores y los principios que profesamos en una organización, y pensando también en el afuera, es cuál es la imagen que proyecta la organización hacia sus diferentes públicos de interés, clientes, proveedores, posibles empleados que en un futuro van a ser desvinculados. Entonces tiene un impacto directo en la reputación y en lo que los profesionales en atracción de talento o en gestión de talento hablamos de marca empleadora. Claro, y por otro lado, creo que el más beneficiado, ¿verdad? Es la persona que ha sido desvinculada. ¿En qué sentido? Que siempre, ¿verdad? Como hablábamos, es un proceso de duelo. De hecho, la pérdida del trabajo es junto con un divorcio o la pérdida de un ser querido, uno de los mayores duelos que enfrentan las personas en su vida laboral o en su vida en general, ¿no? Entonces, hay un proceso de acompañamiento emocional, por un lado, pero también técnico. Es decir, esta persona va a disponer de profesionales en diferentes campos que le van a asesorar. Sea si la persona quiere reinsertarse en una relación de empleabilidad directamente, o bien o quiere emprender y más bien autoemplearse y en el mejor de los casos generar empleo hacia otras personas. Y para las personas que quieren volverse a emplear, está demostrado que los procesos de outplacement reducen hasta en un 40% el periodo para que la persona encuentre una nueva opción en el mercado. Interesante, Ivana, interesante. Y yo diría también, quizás añadiendo un poquito a eso de obviamente aliviar ese trauma que definitivamente es real, existe, ¿verdad? Y ahora más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud mental, ¿verdad? Que es algo que no se habla tanto, a veces es un poquito un tabú, ¿verdad? Pero yo creo que también, inclusive, yo pensaría que aparte de la imagen que mencionas, yo me imagino que de cierta manera esa desvinculación menos terrible, llamémoslo así, o más atenuada, también debe ser positivo porque esos recursos eventualmente uno se los encuentra en otros lados, ¿verdad? Y entonces el hecho de que la desvinculación no fue tan traumática y a nosotros nos ha pasado, creo que lo habíamos discutido en una reunión contigo, o sea, sucede mucho que la gente que en un momento dado trabajaron con nosotros después nos recomiendan o nos compran como están en otro lado. Entonces, yo creo que en este caso, sobre todo porque se quedan en un rubro parecido, ¿verdad? Y sucede, entonces, es también positivo porque no solo inclusive ayuda a la persona, hasta es buen negocio, ¿no?
Así es, así es. Como te decía, es importante hacia los diferentes públicos de interés. Esas personas pueden convertirse en nuestros futuros clientes, pueden ser eventualmente inclusive nuestros proveedores. Claro. Y van a andar siendo embajadores de la marca. Si hubo un proceso de desvinculación asistida, respetuoso de la integridad de las personas y muy importante, respetuoso del cumplimiento legal que cada país tiene para esos procesos de desvinculación, es pues obviamente altamente beneficioso para nosotras como organización. Claro, claro, ¿no? Y en este mundo, y creo que pues hay tantas aristas de esto, ¿verdad? Para poder cubrirlas, pero cuando hablamos de outplacement y pensando un poquito en el contexto, te voy a hacer la pregunta en dos etapas, pero voy a hacerla con el enfoque después de COVID, pero ¿cuáles son las mejores prácticas en este proceso de desvinculación asistida o outplacement? Bueno, hay muchas, René. Yo en mi experiencia, casi 12 años en la firma, ya perdí la cuenta de cuántos procesos de outplacement he manejado porque han sido muchísimos. Pero, por ejemplo, una de las buenas prácticas es, sobre todo cuando tenemos desvinculaciones grupales o que es ¿verdad? Un porcentaje importante del headcount que estamos desvinculando, es importante separar a la población por 2 o 3 criterios. Uno de ellos, muy importante, es el grupo, o sea, el tipo de rol que la persona tiene en la organización. No vamos, por ejemplo, a mezclar a un director con un analista que quizás le reportaba de forma directa. Sobre todo cuando hacemos un proceso de acompañamiento grupal, que esto también es importante. Antes los procesos de outplacement eran más ejecutivos, eran individuales. Ahora obedece, por un lado, evidentemente, al presupuesto que tenga la organización para poder acompañar a las personas, pero por otro lado también al tipo de población que es desvinculada. Lo otro es poder segmentar de acuerdo a la antigüedad que la persona tenía en la compañía y de acuerdo a la edad. No es lo mismo el proceso de acompañamiento que yo le voy a hacer a una persona de 26, 27 años, que sus posibilidades de reinserción al mercado laboral van a ser más altas, ¿verdad? Que una persona arriba de los 50 años, porque no vamos a tapar el sol con un dedo y sabemos que en nuestros países sigue habiendo discriminación y el proceso de incorporar a las personas mayores de cierta edad sigue siendo más amplio. Entonces, primero, esa segmentación. Luego, mi otra recomendación es, en la medida de lo posible, poder incorporar también a la familia. ¿Por qué? Cuando una persona, miembro de la familia, que quizás es parte importante del presupuesto familiar, pierde el empleo, hay un impacto, evidentemente, no solamente económico, sino también emocional. Entonces, tenemos algunos clientes que extienden cierto tipo de beneficios también a la familia. Otro tiene que ver en el cómo. El proceso de outplacement no es la pomada canaria que va a venir a resolver todos los retos que se le van a presentar a esta persona en ese proceso de desvinculación. Y aquí voy con esto. Usualmente la persona que comunica el despido es quien comunica este beneficio. Entonces, a veces en la congoja y en el estrés que nos da a nosotros comunicar un despido, decimos lo que no debemos decir y nos comprometemos con lo que no podemos cumplir. Entonces, a mí me ha pasado que llamo a una persona, me presento y le digo, mi nombre es Ivania Murillo, me facilitaron sus datos de contacto y yo voy a ser la consultora que le va a estar acompañando en su proceso de outplacement. Y lo primero que le pregunto es, ¿qué conoces de un proceso de outplacement? ¿Qué te dijeron el día que te comunicaron de este beneficio? Que usted me va a ayudar a buscar trabajo. Eso es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza. Y sí es cierto, nosotros vamos a darle todas las herramientas a las personas para que su proceso de reinserción al mercado laboral sea lo más corto posible. Pero un proceso de outplacement va más allá. Entonces, yo recomiendo que se trabaje, sobre todo cuando hay desvinculaciones grupales, una comunicación estandarizada para todas las personas encargadas de
Por un lado, comunicar el despido y por otro lado, comunicar este beneficio. Eso en aras de minimizar el riesgo reputacional y el riesgo también, pues, como decíamos, de comprometernos a algo que el proceso de outplacement no va a poder cumplir. Y hay otros beneficios colaterales u otras buenas prácticas colaterales que ya tienen que ver más con la política de compensación y beneficios que tenga la organización. Por ejemplo, nos ha pasado que las personas les faltaba poco tiempo para su jubilación, entonces la compañía hace aportes extraordinarios en los países que esto lo permite para que la persona pueda contar con su pensión ya por jubilación. Otras compañías, por ejemplo, extienden el beneficio del seguro médico y del seguro de vida inclusive, o pagan beneficios extralegales. Pero esto no tiene que ver tanto con el proceso de outplacement, sino, como les digo, con políticas de compensación y beneficios que vienen de alguna forma a fortalecer y a dar un valor agregado a ese proceso de desvinculación. Claro, imagino que con COVID, que era la segunda parte de mi pregunta, esto se ha acelerado más y me imagino que también ha sido más acentuado, ¿no? Por un lado, evidentemente, pues la cantidad de personas que han sido desvinculadas producto de la crisis sanitaria ha provocado, evidentemente, mayor desempleo, ¿no? Mayor desocupación, pero no todas las organizaciones han podido pagar para que estas personas sean acompañadas. Entonces, en mi experiencia, compañías que quizá pues no vieron tan afectado su flujo de caja, sí acompañaron a las personas en este proceso de desvinculación. Otras que hicieron es, Ivania, no puedo pagar el proceso de outplacement completo, pero ¿qué tal si hacemos al menos un paquete básico de acompañamiento para estas personas? O se han desvinculado cierta cantidad de profesionales, pero no puedo dar un acompañamiento individual. Pero ¿qué tal si hacemos algunas sesiones de trabajo grupal? Entonces, hay formas, y esto es otra recomendación, no generalicemos, como decir, esta es mi metodología de outplacement y esto va parejo para todo el mundo, sino que yo siempre le digo al ejecutivo o a la ejecutiva que está en un proceso de outplacement o al profesional, vamos a tener una sesión cero. Y esa sesión cero, yo les digo así, es como cuando un médico te manda tu perfil lipídico, tu glucosa, tus exámenes. Yo quiero, ese es como mi punto de referencia, ¿no? ¿En qué situación estás para a partir de ahí poder diseñar la hoja de ruta? Entonces no generalicemos como si fuera una metodología que aplica igual para todo el mundo, sino que siempre cada caso es individual, porque la forma en que enfrentamos emocional, económicamente, mentalmente un proceso de desvinculación es multicausal y en esa variedad tenemos que adaptar nuestro proceso a cada persona. Listo, gracias. Creo que esa mitad de preguntas que nos iba... Sí, está muy interesante, de verdad. Yo aquí escuchando cómo es que se hace a través de las empresas y los beneficios que también una persona puede tener. De tu experiencia, digamos, ¿cuáles han sido las mejores prácticas que has encontrado, digamos, dentro de lo que has visto? Digamos, ahorita escuché una que me llamó la atención, que se segmentan por edad, por ejemplo, por la reinserción. Pero digamos, ¿qué otras buenas prácticas, si tú puedes resumir algunas buenas prácticas que has visto en este proceso? Claro. Primero hay muchas, pero les voy a resumir, tener un equipo, o sea, que la empresa proveedora del servicio tenga consultores o asesores en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, soy consultora en empleabilidad, pero yo no soy experta en emprendimiento. Tenemos a otra persona que te acompaña en ese proceso. Y al mismo tiempo no soy experta en asesoría financiera. Entonces tenemos a otra persona que te acompaña en ese proceso. Entonces primero eso, tener un equipo de profesionales capacitados en las diferentes áreas. Lo otro quizás no aplica tanto en este contexto que estamos mucho en la virtualidad, pero bueno, pensando en que ya poco a poco estamos regresando, una muy buena práctica que trabajamos con una empresa que dentro del servicio nosotros les ofrecimos oficinas
oficinas con conexión a internet, toda equipada. ¿Para qué? Cuando una persona pierde el empleo, una de las cosas más difíciles es perder ese ritual, esa cotidianidad que tenía de levantarse, alistarse, vestirse para irse a trabajar. Entonces puede entrar en un proceso depresivo, puede entrar en un proceso de no me voy a levantar hoy, no quiero hacer nada. Entonces el hecho de tener un lugar físicamente al cual llegar, trabajar en el nuevo trabajo que es buscar trabajo, es muy importante. Entonces eso es una buena práctica. Si se puede, ¿verdad? Ahora que hay tantas facilidades para espacios compartidos, espacios de coworking, es una muy buena recomendación. Lo otro es, como les decía, involucrar a la familia, y pueden haber cosas de bajo costo. Por ejemplo, que en el paquete de usualmente las personas pues son desvinculadas, evidentemente hay una carta de despido, algunas legislaciones nos obligan a que demos una constancia de tiempo laborado, un cálculo previo de su indemnización. Entonces, con alguna compañía, junto a ese paquete, iba una carta donde explicaba cuál era el proceso de outplacement. ¿Para qué sirve esto? Y esto es muy importante y para las personas que me escuchan o no se escuchan. Cuando te despiden, vos en lo último que estás pensando es en el outplacement. Usted está en una situación de crisis, sobre todo cuando ni se imaginaban el despido. Hay algunos ejecutivos que se lo veían venir, pero hay otros que los tomó totalmente por sorpresa, y aunque los llamen un viernes de quincena a las 4 de la tarde, ni les pasa por la cabeza. Entonces, en ese proceso de que estoy en shock, a veces las personas no escuchan. Entonces, a veces yo los llamo y no saben quién soy, de dónde les estoy hablando. Entonces, una buena práctica es un documento, una carta formal, donde la empresa presenta a el grupo o la empresa proveedora del servicio y facilita un correo o un teléfono para que la persona se conecte con nosotros. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Hay algunas personas, las que están en menos shock, que inmediatamente te llaman. Los desvincularon ahorita, 3 de la tarde, y a las 4 te están llamando. Y hay otras personas que pasan una semana. Yo usualmente les doy una semana como para que baje, ¿verdad?, un poquito el estado de shock, y luego los contacto y les digo, ¿quieres iniciar el proceso ya? ¿Cómo estás? Contame, háblame. Y en ese momento yo le digo, aunque la empresa que me pague es X, mi cliente sos vos. Yo voy a trabajar en este momento para que tus habilidades de empleabilidad estén más desarrolladas y para construir una nueva ruta en tu desarrollo profesional. Entonces, eso también es una buena práctica. Bueno, hay muchas, pero creo que por un tema de tiempo, ¿verdad? Estas son algunas de las que les puedo compartir. Buenísimo, y con lo que mencionabas ya me llamó la atención que hacen una oficina y tienen todo el tema de internet para que ellos se sientan a lo mejor habituados, ¿verdad?, a ese ambiente. La siguiente pregunta era muy parecida. Nosotros estamos en el mundo de tecnología. ¿Cómo la tecnología puede ayudar al proceso de outplacement? ¿Cómo la tecnología puede ser una herramienta para ustedes? ¿Cómo puede ser? Qué buena pregunta, Sammy, porque cada vez los procesos son un mix entre lo off y lo online. Entonces, ¿cómo la tecnología? Hay sistemas, por ejemplo, que te hacen entrevistas a través de una video entrevista. Entonces, ya no es un humano haciendo una entrevista contigo para darte feedback acerca de la entrevista, sino que es un sistema, ¿verdad? Un software diseñado para tal fin. Otras cosas que están sucediendo es que hay plataformas que te permiten dar seguimiento a todas las vacantes que están abiertas, que son afines a tu perfil, y te puede llevar un tracking de las aplicaciones. Otra forma también es cómo aplicamos la psicometría como un instrumento, por un lado, de autoconocimiento, pero también un instrumento, como le digo yo, para que te prepares. Hace tiempo no haces una prueba psicométrica, hace tiempo no haces una prueba de inteligencia. Bueno, esto es lo que está utilizando el mercado. Y otra forma, que hay, como les digo, hay muchas, son compañías que tienen un instrumento de evaluación del desempeño. Y ustedes dirán, ¿evaluación del desempeño para qué? Si yo ya me fui. Bueno, precisamente para eso, para ver
cómo te evaluó tu jefe, cómo te evaluó tus peers, cómo te evalúan tus clientes y poder utilizar eso como un insumo de autoconocimiento para gestionarme para mi siguiente oportunidad laboral. Y todo esto a través de plataformas virtuales. Entiendo, Ivania, que lo que hacen en la evaluación es evaluar, por ejemplo, competencias para conocer las habilidades que tiene una persona y poder reinsertarla también al mercado laboral. Me imagino que por ahí va esa idea, ¿verdad? Así es, como son comunes las evaluaciones del desempeño o el feedback 360 en las organizaciones, ahora lo estamos utilizando también, como te digo, como un insumo, Sami, de autoconocimiento. Ya yo no estoy en la organización, pero ¿qué piensan las personas que han trabajado conmigo de mí? Y utilizar eso para decir, mira, es que justo te despidieron porque tus habilidades de planificación y organización no eran las mejor. Bueno, ¿cómo puedo entonces yo cerrar ese gap competencial o al menos ser consciente de que tengo ese gap y mejorar? Porque eso me puede volver a afectar en el momento en que yo me reincorpore al mercado. Entonces, sí, es un modelo que lo podemos utilizar para la evaluación de competencias blandas, también para la evaluación de competencias técnicas, ¿verdad? O habilidades duras, como también las llamamos. Excelente. Y otra pregunta, Ivania, tú que has tenido esta experiencia en estos procesos, ¿qué es lo que piensan las personas que se desvincularon? Ya no la empresa, sino cuál es la percepción de las personas que entraron a un proceso de outplacement. ¿Qué es lo que les quedó a ellos? Bueno, Sami, fíjate, va a depender mucho de qué tan enojado o qué tan resentido haya salido el ejecutivo. Hay algunas personas que salen y dicen, esto fue como para que yo no me sienta tan mal. Esto es como una forma de camuflar un despido. Eso sobre todo en una fase donde la persona, y que es parte normal del duelo, está enojada o está resentida. Hay algunas, y también depende mucho de la forma en que haya sido comunicado, de la relación que tenía con la persona que le desvinculó y sobre todo del motivo por cual es desvinculado. Si hay un motivo claro, como recorte de personal, cierre de la compañía, pues digamos que el ejecutivo, la persona asume que no hay un tema, digamos, tan emocional o tan personal. En la mayoría de los casos que he tenido la oportunidad de trabajar, hay un agradecimiento a la compañía porque es algo que las empresas hacen más allá de su responsabilidad legal. Entonces, hay un agradecimiento y conforme la persona va avanzando en el proceso de outplacement, va teniendo como insights de cómo le ha servido el proceso. Entonces, una de las cosas que yo hago es que les doy una nota al inicio del currículum y le digo, mira, tu currículum es un 5, tu currículum es un 7. Vamos, el proceso te va a ayudar a tener un currículum 10. Tu performance en la entrevista es un 6. Vamos a llevarlo a que tu desempeño en la entrevista sea un 10. Tu conocimiento del mercado laboral, porque a veces pasa que hemos estado 13, 14, 15 años en una misma compañía y hemos perdido el feeling o hemos perdido el sentido de qué está pasando en el mercado laboral. Porque estuvimos bien, digamos, en la compañía o conocemos nada más un giro de negocio, pero no sabemos qué está pasando fuera. Entonces, como te digo, va a depender mucho de la persona, pero en términos generales, conforme se avanza en el proceso, hay una mayor gratitud de la persona hacia pues la empresa que le ha brindado el servicio. Y me imagino que ese es el impacto que tiene también las personas que estuvieron en ese proceso, ¿verdad? Una gratitud, pero también las organizaciones, escuchaba al inicio que es un posicionamiento también de la marca empresarial, ¿verdad? Entonces, ¿esos serían parte de los impactos que tiene este proceso? Así es. Hay otros indicadores, pero va a depender mucho de cuál haya sido la metodología que se utilizó para acompañar a las personas. Pero si tuviera que, digamos, decirlo de forma general, creo que el impacto en la marca empleadora y en el clima laboral, porque recordemos también a las personas que se quedan, también qué emoción o qué mensaje estamos lanzando a lo interno de la organización. Creo que ese es el principal impacto para las empresas que pueden, porque puede haber la voluntad, pero lamentablemente a veces no están los recursos económicos para poder hacer este acompañamiento.
Excelente, Ivania. Pues aterrizando y cerrando, es un tema obviamente delicado, es un tema profundo, pero es un tema también que, como tú muy bien nos indicas, el hecho que existe esa transición puede ayudar en muchos frentes, ¿verdad? Y todos la veremos diferentes en su momento, pero creo que es un proceso que definitivamente añade mucho valor hacia la organización, hacia el individuo, y obviamente es un tema importante y pues creo que en tu experiencia pues has visto los frutos de eso. Y ya cerrando un poco, Ivania, aprovechando, no sé si algunas últimas palabras, algunos consejos, obviamente pues con esto de la pandemia todo ha estado un poquito difícil, ¿verdad? Para muchas personas, unos más afectados que otros, pero no sé con qué palabras nos dejarías o consejos en base a tu vasta experiencia. Bueno, no, muchísimas gracias. Bueno, primero abrirles nuestros canales de comunicación, que pues en el proceso de convocatoria están nuestros datos y que les podemos asesorar no necesariamente cuando ya se dé el proceso, sino, Ivania, mire, en algún momento se va a dar en qué podemos ir trabajando. Así que abrirles nuestros canales de comunicación para que nos busquen. Y sobre todo, y creo que esto es un consejo muy desde mi formación como psicóloga, es entender que hay una persona ahí y que hay una familia detrás de esa persona que estamos desvinculando. Entonces, hacerlo de la forma más empática y más responsable posible, a pesar de ser algo que es difícil enfrentar. Excelente, excelente. Pues muchas gracias por tu tiempo y tus consejos, Ivania, los agradecemos. Encantada. Bueno, yo agradecerles, René, Ivania, gracias por todo el conocimiento que nos estás impartiendo. De verdad que para mí ha sido muy satisfactorio, interesante conocer que hay procesos de esta índole en las empresas y que las personas también pueden adoptar. Te agradezco, Ivania, y espero que tengamos la oportunidad de que puedas estar con nosotros en otro momento. Te agradecemos mucho la participación con nosotros, René, gracias por estar también con nosotros, y a todos los que nos escuchan, pues también invitarles a que estén pendientes de nuestro siguiente podcast en donde estamos tocando temas de interés en el área del talento humano. Cuídense mucho. Gracias, feliz tarde a todos, estamos hablando. Hasta luego.